tiempo. Gracias que nos permites estar aquí. El perdón de las ofensas y cómo es que si yo perdono al que me ofendió, al que creo que me ofendió o al que me hizo sentir ofendido, entonces yo automáticamente soy perdonado. Entonces, hice una analogía un poco con Génesis 1:27. Al final, así como Dios es creador a un nivel global, Él lo crea todo, Él lo transforma todo, Él lo hace todo. Así tú y yo somos constructores en lo que ya Dios creó. Entonces, de la misma forma, así como Dios sí tiene la capacidad de perdonar pecados, tú tienes la capacidad de perdonar ofensas. Cuando tú y yo creemos y somos una semejanza de Dios, tenemos ciertas características a nuestro nivel terrenal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las ofensas, estamos hablando de un nivel moral, un nivel físico, un nivel terrenal. Y este punto en el que a veces decimos, si yo perdono las ofensas del que me acaba de ofender, entonces Dios me perdona. En realidad, lo que Dios nos está diciendo, lo que yo he aprendido es, tu relación con el exterior es la relación que tienes, es un reflejo de la relación que tienes con tu interior. Si tú no estás perdonando al que te acaba de ofender, a la primera persona que tú no has perdonado es a ti mismo. A la primera persona con la cual tú no has rendido cuentas es contigo mismo. A la primera persona con la cual tú no te has sentado y has soltado esas cargas. No se trata del ofensor, sino se trata de tu relación contigo y cómo tú llevas a cuentas tu vida. Y escribí, la relación que tienes con tu entorno es la relación que tienes contigo mismo. Si tú no perdonas las ofensas de los demás, tú eres el primero que no se ha perdonado, el primero que no se ha puesto su vida a cuenta. Y al final tú y yo somos un reflejo de Jesús. Tú y yo somos o buscamos ser un reflejo de Cristo, porque al final Él es el que nos da la habilidad y Él es el que nos da la capacidad de poder pasar por alto las ofensas, ¿no? Me encanta ver cómo es que Jesús estaba caminando a la cruz del Calvario y Él era ofendido, le gritaban, lo ofendían, lo lastimaban física, moral, emocional, sentimental. En todos los aspectos Él fue ofendido, ¿no? Y al final Él, ¿qué hizo? Nos perdonó, ¿no? Él tuvo la capacidad de soltarnos, pero la virtud y lo que me llama mucho la atención de justamente ese momento en el Calvario es que Jesús al mismo tiempo en el cual perdonó nuestras ofensas, Él llevó todos nuestros pecados a la cruz, ¿no? Entonces es el mismo ejercicio que tú y yo tenemos que hacer. Todos los días, en todo momento, esas ofensas que en realidad yo aquí lo sitúo en un punto personal. Yo creo que no podemos esperar frutos si no tenemos las raíces correctas. Entonces, ¿en dónde está nuestro foco? ¿En perdonar las ofensas del que me ofendió o en trabajar primeramente conmigo? Y yo realmente hacer una retrospectiva si yo no me he perdonado, si realmente yo no me he puesto a cuenta, si realmente yo hoy no estoy siendo culpable o etiquetándome como culpable por alguna. Y escribí lo siguiente, si no perdonamos fácil, es un reflejo que queremos que las personas lleven la misma carga que nosotros. Cuando tú y yo no queremos perdonar a alguien, es porque queremos, de alguna u otra forma, someterlos a un castigo, someterlos a alguna etiqueta, ¿no? Y el problema es que no funciona así. El justificar un rencor, un mal sentimiento puede ser gratificante en el momento, pero no hay nada más alejado que eso. La falta de perdón es el resultado de una condenación. Si yo no te perdono es porque te quiero condenar. Te juzgo como mal padre, como mal hermano, como mentiroso, como violento, y te condeno. Y el precio es mi odio, mi enojo, mi tristeza, mi ira, pero nada de eso es real. El único que se está condenando somos nosotros mismos, porque somos los únicos que estamos en la prisión del dolor, del rencor, de la condenación, no apresionándonos en la cárcel
aprisionándonos en la cárcel de la falta del perdón. Cuando pareciera que tal vez yo te estoy etiquetando, o tal vez a mi ofensor, como, no, este cuate es súper violento, este es súper, este, no sé, molesto, y lo estoy etiquetando, lo estoy condenando y lo estoy enjuiciando. En realidad yo soy el que me estoy enjuiciando. Y esto es justamente lo que está pasando en el versículo. El versículo te dice que si tú no perdonas, tú no serás perdonado, porque es un juego. Si yo no te perdono, significa que yo no me he perdonado a mí primero. Y entonces esa condenación a la cual yo me he llevado es a la que yo llevo a todos los demás. Cuando yo estoy libre, como pasó con Jesús, alguien que eres más libre que Jesús no existe. Entonces, una persona como Jesús, si fue sometida a ese dolor, a ese nivel de sometimiento sobre las ofensas hacia su persona, y él simplemente dijo, al- no les tomes esto como ofensa, ¿no? O sea, literalmente. ¿Por qué? Porque él era alguien libre que no carga, ¿no? Al final le querían depositar algo y él en la cruz, en la cruz, ¿no? Entonces, yo creo que es algo súper puntual lo que este verso nos dice, y es, si hoy no nos cuesta perdonar, si hoy estamos con un resentimiento, con un rencor, con una falta de perdón, lo primero que tenemos que hacer es, si hay algo que yo no me he perdonado, si a los pies de Cristo, si realmente hay algo que yo no he puesto a cuentas con papá, tal vez yo no me siento lo suficiente, tal vez yo siento que no estoy a la altura, tal vez he fallado y me siento condenado por esa falla, tal vez no he sido el mejor hijo, tal vez no he sido el mejor padre, tal vez no he sido el mejor alumno, tal vez no soy el mejor empleado, y eso hace que yo me condene. Entonces, cuando veo a alguien que tiene las mismas características, yo lo condeno porque necesito que alguien más también, necesito compartir mi culpa con alguien, ¿no? Entonces, nos estamos moviendo en base al dolor y en base a la esclavitud de la culpa y la condenación. Entonces, cuando tú y yo entendemos este versículo y podemos decir es que es real, porque en el momento en que yo perdono, porque el perdón de las ofensas es una actitud de hijo, y aquel que es hijo es aquel que tiene la revelación del Padre. Y cuando tenemos la revelación de Cristo en nuestras vidas, tenemos la revelación de la no condenación. Por lo tanto, yo no condeno a nadie, ni puedo juzgar a nadie, ni puedo etiquetar a nadie. Y mi única función es liberar a las personas, liberarlas de la condenación. Entonces, el perdón no se trata de la otra persona, sino se trata de mí. Y vivir en la libertad en Cristo. Y escribí también: y somos esclavos del dolor, del reflejo. El reflejo de un hijo de Dios es el de nuestro Padre, aquel que perdonó las ofensas, aquel que pasó por alto los maltratos y fue libre hasta la muerte. Jesús no cargó con las ofensas, sino que nos perdonó porque no sabíamos lo que hacíamos. Pero Jesús, siendo Dios, cargó la condenación y nuestros pecados y nos hizo libres. Hoy carga la culpa y la condenación y deposítalo en la cruz de Cristo. Toma la libertad que ya Jesús nos dio. Hoy es un gran momento para dejar la culpa, para dejar la condenación, para dejarlos el castigo. Es un buen tiempo para tomar la libertad de Cristo, su perdón permanente, de su misericordia, y entonces perdonarnos, dejar de culparnos y castigarnos, y entonces dejaremos de culpar y castigar a los demás. Y eso es justamente lo que refleja el verso. En el momento que tú hoy dejas de cargar a tu papá, que dejas de cargar a tu jefe, en el momento que dejas de cargar, significa que tú también has dejado de cargarte a ti. Y hoy te ves como Cristo te ve, sin condenación, porque al final la condenación es una mentira del enemigo, ¿no? Porque Jesús ya nos libró de la condenación, así como a la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno, ¿no? Que yo soy el único con las facultades para condenarte, porque soy el único que soy libre de pecado. Yo, ese que soy perfecto, en realidad ya pagué tu precio y ya te di mi estatus de perdonado, mi estatus de perfecto, mi estatus de reinventado, ¿no? Entonces,
Yo creo que lo más importante aquí es como poner un semáforo, el semáforo, qué tan fácil soy para soltar a alguien, para soltar una ofensa. En el momento en el que me doy cuenta que yo suelto las ofensas, es inherente mi relación conmigo mismo en la cual que yo realmente lo que yo hago lo canalizo al lugar correcto y es a la cruz de Cristo, ¿no? En este punto, una de las Biblias que yo tengo dice que es como esa parte del perdón y de la relación que tengo conmigo es como un lavado diario, ¿no? Es un lavado diario en el cual yo voy a los pies de Cristo y suelto todo. Me suelto a mí y suelto a los demás. Y es un lavado continuo y es un lavado diario que tenemos que tener. No, este lavado lo único que va a definir es tu calidad de vida. No hay nada más feo que vivir en rencor, pero no hay nada mejor que vivir en libertad, en amor. Entonces, este lavado en realidad no va a determinar la vida eterna o la muerte eterna. Va a determinar tu calidad de vida en este plano. A nivel que tú perdones y te perdones, vivirás el cielo en la tierra, ¿no? Y eso es súper crucial. Entonces, sí creo que es súper importante llevarlo al contexto correcto de este verso sobre, no es que Dios nos pone en una balanza, así haces, entonces yo hago. No, en realidad Dios te está diciendo, si tú no estás perdonando al que está allá, yo no puedo perdonarte. No porque no puedas, sino es que tú no te estás perdonando. Casa a mí, literalmente, si tú no perdonas al que está enfrente, tú no te perdonas. Y si tú no te perdonas, significa que tú no estás yendo al lugar correcto para soltar esas cargas, para que Dios se haga cargo. Literalmente Dios te está diciendo, yo estoy aquí, listo y dispuesto. Solo ven y dámelas. Pero si tú no perdonas, significa que estás yendo en sentido contrario. Así que es esa parte, ¿no? Y creo que es súper importante porque creo que cuando Dios nos trajo a este mundo, nos trajo para disfrutar, pero para disfrutarlo de la forma correcta. Vivir felices con las intenciones correctas y la forma correcta. Y la libertad es una de ellas, y la libertad en la capacidad para perdonar. Entonces, solo eso quería agregar. ¿Alguien quiere comentar? ¿En Yo qué quiero parte? preguntarte algo. Ajá. Eso que nos dijiste ahorita es del verso 14 y 15 de Mateo, Sí. que fue lo que Sí, nos faltó, ¿no? ajá, sí. Sí, ahora sí que retomamos de ahí, que fue como que donde nos quedamos, y ya Ajá. para poder empezar con lo que sigue, ¿no? Entonces creo que era importante pues yo quería compartirles esta parte de la doxología, otra, que era importante volver a retomar esa parte del perdón, porque habíamos quedado en que cómo, pero pues no, que ya me perdonó, ya mis pecados están en el fondo del mar, y por qué dice aquí que si yo no perdono, él no me perdona, no, ya me perdonó. Entonces ahorita Alfred como que nos dejó muy clara esta parte para que podamos entender que cuál es esa postura, ¿no? De qué es de lo que está hablando aquí. Así es que bueno, pues no sé si hay alguna duda. Se me ocurría que voy a leer la siguiente porción del ayuno, y ahora sí, chicas, es su turno. Todo lo que el Señor les haya hablado de ayuno, todo lo que ustedes hayan, cualquier detalle que quieran compartir, va con todo. Dice así el versículo 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Así que cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Abba que está en el secreto, y tu Abba que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién quiere empezar? Mi mamá, madre querida. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. Buenos días a todos, Dios los bendiga. gracias, modelo. Yo me pasé años tras años de todos los años que tengo, hasta el día de ayer, pensando que el ayuno era no comer, pasar varias horas, ¿no? O días y no aguantas
sin comer, como un sacrificio ofrecido al Señor. Me pasé todo el tiempo pensando en que había que sacrificar algo, había que dolerse, en fin, un sacrificio, como lo entendemos aquí los mortales, hasta flagelarse, que lo hacían muchos monjes y lo hacía mucha gente, los que van a la villa de rodillas. O sea, en ese aspecto veía yo el ayuno y bueno, confieso que nunca lo practiqué ni al 100, yo creo ni al medio, porque soy muy mala para no comer, soy muy buena. Y antier que empezamos a escuchar al pastor fulano y al pastor mengano, y lo que leímos y demás, entendí, el ayuno es un tiempo dedicado al Señor, entregado al Señor de una manera especial, que tal vez difiere un poco de la oración de cada día, de la oración cotidiana. Es una entrega y no tiene nada que ver con no comer, con no tomar agua, con irse de rodillas. No. Tiene que ver con la relación con el Señor. Una relación de corazón. Es otra cosa la que yo entiendo ahora por ayuno. El aprender a relacionarse con el Señor en cuerpo y alma, sin necesidad de hacer ningún sacrificio, ninguna cosa material. Esto viene a un nivel espiritual que debemos luchar por alcanzarlo, por vivirlo, por entregarlo al Señor. Tengo una idea totalmente diferente de lo que es el ayuno ahora, a lo que vine oyendo, escuchando y aprendiendo durante toda mi vida. Y le doy infinitas gracias al Señor por esta oportunidad que me da para estudiar, oyéndolos, viéndolos, leyendo lo que estudio aquí con Claudia. Le doy tantas gracias porque por algo me ha dado esta larga vida, para que yo corrija mis caminos, para que yo aclare mis dudas y aprenda y crezca un poco más, aunque no crezca de estatura, que esa cada vez es menos. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias por oír. Gracias, Ma. Pues gloria a Dios en verdad. ¿Pati? Pues sí, igual que lo que dice mi mamá, y yo creo que, bueno, de alguna forma sí tiene algo que ver con, a lo mejor hay un tipo de ayuno que sí es dejando de comer, y puede ser que dejes de comer un día, 3 días, como ayunaban antes, ¿no? Como ayunaba Jesucristo 40 días y 40 noches. Y bueno, pues siempre tiene el propósito de dedicar ese tiempo a la oración y de acercarte más a Dios. Pero también él dice, ese es el ayuno que yo escogí, y nos habla de que, dice, no es más bien dar de comer a los necesitados, alojar en tu casa a los que no tienen casa, alojar, ayudar a los, a los necesitados en general, ¿no? Yo aquí tengo, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes alojes en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Eso me gustó, eso me gustó. Que realmente, pues sí, es como romper con las ataduras y darte a los demás y realmente preocuparte por tu prójimo y bendecir. Si Dios te bendice es para que bendigas a los demás, a los que están a tu alrededor. Entonces yo creo que esa es una forma de ayunar también. Y ese texto a mí me fascina, ¿verdad? Este texto es Isaías 58.
yo lo tengo aquí también del 7 al 11, y ahí como dijo Pati, ¿no? Dice, si así, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Y de hecho, así se llama esta sección en la Biblia, el ayuno que agrada a Dios, ¿no? Adiós. Ajá. Dice, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Ahorita lo que decían, lo que hablaba Alfred. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Y dices, órale, ese texto lo dice todo, ¿verdad? Sí. Porque como decía, sí hay, ahorita bueno, con las demás reflexiones que hagan los demás o comentarios, hablaremos, porque pues hay distintos tipos de ayunos, etcétera. Pero ahí Alfred, no te despeines que me desconcentra. Por favor. O sea, ese texto está en el Antiguo Testamento. No podemos decir, en el Antiguo Testamento sí existía el ayuno y en el Nuevo Testamento ya no. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Porque volvían a hacer del ayuno algo religioso. O sea, nuestra tendencia como seres humanos, ¿verdad? A hacer ritos, a hacer dogmas, entonces me sacrifico y entonces, como dice en el versículo, no, ahí con mi cara toda, si es que estoy ayunando, ay, pobre de mí, ¿no? No, entonces decían, no, eso no es lo que quiero, eso no es lo que me agrada. Entonces sí, este texto es súper revelador. ¿Qué más nos pueden decir, Clau? A mí ahí, bueno, yo entendí también cuando haces el ayuno que es de comida, o sea, de a lo mejor hacer un medio ayuno de un día, de mediodía, de solo líquidos, como sea. También es cuando quieres como tener revelación de parte de Dios, si vas a tomar a lo mejor alguna decisión, si tienes algo importante entre manos, como que este tiempo que a lo mejor ocupabas en tus alimentos, tus alimentos, lo tomes en una intimidad con Dios para recibir como su guía, ¿no? Porque ahí habla de ejemplos de cuando iban a tener a lo mejor una guerra, lo que hacían era ayunar para saber cuál es la instrucción, ¿no? Entonces, antes de que tú tengas algo así, o por ejemplo lo de Esther, ¿no? Cuando estaba, pues, para salvar al pueblo y que tenía que ir a hablar con el rey, puso a ayunar a todo el mundo, pero no por el sacrificio. O sea, ahí lo que hizo mucho énfasis el pastor era que no es un sacrificio porque Dios ya no quiere sacrificios, el sacrificio perfecto ya se hizo con Jesús. Y que luego nosotros, como la mayoría traemos un trasfondo católico, traemos mucho ese rollo del sacrificio, y que no es por ahí, o sea, es más bien como que tu cuerpo esté preparado, en vez de estar trabajando en la digestión, esté como enfocado y como que el espíritu esté más dispuesto, ¿no? Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que dice, es una instrucción que dejó Jesús cuando ayunéis, o sea, no está diciendo, si algún día quiere alguien ayunar, o sea, él está tomando por sentado que sus discípulos o sus seguidores van a estar ayunando, y más bien es como la instrucción de cómo hacer ese ayuno, ¿no? Y que ahora la verdad es que eso como que se ha perdido, como que si no nos lo dicen como algo que se tenga que hacer así como la Santa Cena, o así como otras cosas, ¿no? Entonces eso también me llamó la atención, que como que yo siento que es una práctica que como que no se, ni se enseña, ni se usa, ni se practica mucho, que diga. Pero bueno, pues eso era lo que quería yo comentar. Ok. ¿Alguien más? ¿Mike? Bueno, yo no quiero ser repetitiva, pero lo primero que capté fue lo que dijo Claudia ahorita, ¿no? Que es cuando ayunes, no si es que ayunas, ¿no? Pero yo creo que sí es algo en lo que no hemos tenido como mucha instrucción. Sí había yo escuchado acerca de que el cuerpo, cuando no recibe alimento físico, como que está más preparado espiritualmente a recibir palabra de Dios.
¿sí? Lo que decía, a lo mejor todo mi cuerpo no está ahorita distraído en hacer digestión y en esto, sino que estás preparada para recibir esa instrucción que estás necesitando para algo específico. Muchas veces en la iglesia te dicen, es que vamos a hacer oración y ayuno por tal cosa. O sea, cuando hay algo muy especial por lo que va a ser, pero realmente no hemos tenido una clase como la que te dan en por qué el bautismo en agua, por qué la Santa Cena, porque como que no ha habido, o por lo menos yo no he tenido una instrucción así exacta de por qué el ayuno, ¿sí? O sea, cómo hacerlo, qué es lo que debo de preparar yo en mi cuerpo para poder recibir esa palabra, etcétera. Y lo segundo es que es reiterativo una tras de otra desde hace como 3 sábados y capítulos, el decir, no lo hagas delante de la gente, no lo hagas para que la gente lo vea, porque si no ahí está ya tu premio, ¿sí? Ahí estuvo tu premio, en que la gente vio, mírala, ayuna, ya, ¿sabes qué? No estás escribiendo nada allá arriba en el cielo, no te estás apuntando una palomita allá, porque te la apuntaste acá abajo. O sea, eso ha sido una tras de otra, que lo han dicho en todo, de que dar el diezmo, de que si das la ofrenda, de que si lo que sea. O sea, aguas. Sí hay un libro, como lo decía, lo vamos a ver más adelante, pero decía, sí hay un libro como de obras. No por eso te vas a salvar, no, tú eres salvo por gracia. Pero sí hay uno donde vas poniendo palomitas. Y si tú quieres poner las palomitas acá abajo, allá arriba no las apuntaste. Entonces siento que es algo que nos han estado así como que diciendo, o sea, ha sido reiterativo en todos. Sí, exacto. Y ya, that's all. Ok, excelente. Perdón, algo bien importante que se me olvidó, es que igual no se debe tomar el ayuno como hacerle manita de puerco a Dios. O sea, no se trata de que mira Dios, cómo sufro para que me hagas caso. O sea, esa es otra cosa que está súper mal enfocada. Dios nos hace caso y Él no quiere que le hagamos manita. O sea, no le tenemos que hacer manita de puerco ni lo tenemos que convencer. Es más bien como para recibir esa instrucción, ¿no? Pero también era importante esa parte que a veces los que hacen, por ejemplo, esta huelga de hambre, ¿no? Para que les hagan caso, porque pues hasta que no se mueran, no, y no, o sea, en este caso el ayuno no tiene esa finalidad para nada. Así es. ¿Alguien tiene otro comentario o pueden? Fíjense, yo ahora sí que cuando empecé a leer, yo misma empecé a preguntarme, ¿no? Bueno, ¿qué es el ayuno? ¿Cómo quiere Dios que sea el ayuno? ¿Cuál es el propósito? ¿Es obligatorio? ¿Quién debe ayunar? ¿Qué tipos de ayuno hay? Entonces, empiezo yo solita a preguntarme como para ver qué respuestas necesito a esas preguntas, ¿verdad? Erika, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que es cierto, tenemos mucha desinformación de lo que es el ayuno. Realmente yo creo, o sea, yo he estado en algunas iglesias y en ninguna de ellas nos han dado una definición exacta o una explicación, a lo mejor, no por decirlo correcta, sino, no sé, una explicación más aterrizada a lo que hoy necesitamos, ¿no? Y conforme a la gracia, conforme a la bendición que hoy tenemos en Cristo, ¿no? Sí, también tiene mucho que ver en Isaías 58, lo que hablamos del ayuno, pero yo encontré una definición en donde dice que es una manera de humillarnos delante de Dios, que debe de ser el ayuno voluntario y debe de ser para acercarnos más a Dios, que es una manera de mostrarle al Señor nuestro amor, nuestra obediencia y nuestra sumisión delante de Él. Yo creo que primeramente es lo que tenemos que entender. Como decía Clau ahorita, no es solamente por hacerle manita de puerco para que nos ayude, nos cumpla algo, nos ayude a salir de algo. Ciertamente encontré que el ayuno se hace realmente por alguna necesidad que tenemos, pero nuestra necesidad tiene que estar principalmente en el entendido que la necesidad más grande que tenemos es la necesidad de estar cerca del Señor, la necesidad de tener esa relación mucho más abierta, mucho más entendida, mucho más cerca delante de nuestro Padre, ¿no?
Entonces, en la medida que nosotros tenemos esa relación con Él, empezamos a tener una mayor confianza, una mayor fe, un mayor entendimiento de su palabra, una mayor confianza, creo que ya lo había dicho, pero yo creo que lo más importante es eso, tener ese acercamiento con Él, y ese acercamiento en amor, en obediencia, en tratar de entender mucho más, ¿no? Ciertas cosas que pues de alguna manera en ciertas etapas de nuestra vida nos llegan a traer aflicción, nos llegan a traer conflicto, nos llegan a traer preocupación. Son cosas que obviamente están fuera de nuestro control y es donde aprovechamos nosotros ese momento cuando decimos, híjole, yo ya no puedo hacer nada, ya no hay nada que esté en mis manos, ¿no? Entonces, bueno, si ya no puedo hacer nada, no tengo otra alternativa más que ponerme en manos de Dios, ¿no? Y yo creo que tiene que ser como una práctica, parte de nosotros, así como el orar tiene que ser también el ayuno, ¿no? Y no es por hacer un sacrificio, ¿no? Sino por entenderlo de manera que es parte de un mandato que tiene también Dios para nosotros, ¿no? Entenderlo de esa manera, pero entenderlo cómo se hace bien, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es que tienes que dejar de comer todo el día, o tienes que hacerlo por 3 días, ¿no? O seguir los patrones de los ayunos que en el Antiguo Testamento o que el mismo Jesús también hizo, ¿no? Entonces yo creo que yo me basaría más en un acto de querer acercarme mucho más al Señor, ¿no? Amén, amén. Sí. Ok. ¿Pati? Yo anoté aquí una frase que dice, el ayuno es una forma de vida, como la oración. Ok. O sea, como que tenemos que adoptarlo y que sea parte de nuestra vida. Ajá. ¿Alguien Yo voy más? a comentar ¿Alfred? algo. Sí, por favor. Quisiera compartir pantalla, pero no Ok. puedo. Tienes que hacer host. A ver. Compartir pantalla. Permítanme. ¿Ya? Ya. ¿Sí ven el foco? Sí. ¿Sí? Ok. El otro día estaba escuchando a un judío y hacía esta analogía de cómo generar tensión en nuestra vida. Y uno de los grandes ejemplos de cómo generar tensión es justamente el ayuno. Y lo explicó por medio de un foco y es, al final, para que este foco alumbre, ¿qué necesita? Una fuente de energía, ¿no? La fuente de energía viene, pues, obviamente, de la luz, de la electricidad de la casa, ¿no? Entonces, viene por toda esta parte y aquí que se encuentra un polo positivo. Entonces, la luz llega a la resistencia, pero no se ha encendido. ¿Hasta que qué? Hasta que llega al polo negativo. Para que esto se encienda, aquí debe haber una tensión. Si no hay una tensión y no hay una barrera que lo limite, la luz continúa, pasa por aquí y regresa y no se enciende nada. Pero si quieres que algo se encienda, si quieres que la luz y la energía se concentre, debe haber una tensión, debe haber un no. Y esto sucede cuando ayunamos. Cuando ayunamos generamos tensión. Entonces, literalmente, se acumula la energía. Hay una resistencia y hay una tensión y entonces te iluminas. Literalmente. Para que esta resistencia pueda encenderse y empezarse a calentar, porque al final eso es lo que vemos, lo que entendemos como luz tú y yo, es una resistencia, pero encendida, o sea,
está tan roja, está tan incandescente que emite la luz. Pero esto no sería posible si este fuera un polo positivo, ¿no? Entonces, este no, en el ejemplo, por ejemplo, del ayuno o de las formas para poder conectarnos con Dios más profundo, es no comer, por ejemplo. Entonces, creo tensión de mi cuerpo. No estoy alimentando mi cuerpo para que se alimente mi alma, mi espíritu, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, los judíos cuando hacen meditaciones. Es una resistencia de no hablar, por ejemplo. Es una resistencia los judíos luego hacen fiestas en las que solo bailan. Y bailan y bailan y bailan y no paran, no paran, no paran, no paran. Y entonces crean una resistencia, ¿no? Una tensión. Bueno, son cosas que ellos hacen, ¿no? Y él lo explicaba de esa manera. Pero tiene su ciencia y tiene su razón de que en el momento en el que tú ayunas, tú generas tensión y generas una resistencia. Y entonces te iluminas, ¿no? Wow, La verdad me hizo muy interesante, Ujú. porque pues al final esto es física, no es Ajá, un invento del hombre, ¿no? claro. O sea, sí, Einstein creó el bombillo, pero con leyes físicas que ya existen. Entonces, cuando existen las leyes físicas fueron creadas por Dios. Y las leyes se cumplen en todos los aspectos existentes, como en ti y en mí, como la ley de la siembra y la cosecha. Esa es una ley. Y la ves en la biología del mundo como en nuestras vidas, ¿no? Entonces es lo mismo con esto, ¿no? Si esta es una ley física, también funciona en nosotros. Entonces, la Ujú. verdad se me hizo bien interesante y pues se los comparto. Sí, sí está padre. Pues, literalmente cuando ayunas, te iluminas. Está padre. wow. Eso estuvo precioso, explicado de esa manera, Rocío. Sí, ahorita, pues viendo los diferentes ayunos, o sea, como que sí hay que aclarar que hay diferentes ayunos. Ujú. Y lo que decía mi mamá tiene toda la razón y que debemos de vivir una vida en donde hagamos evidente con nuestra vida el que, el que, el que vemos por los demás, el que pensamos en los demás, en que hacemos las cosas sin que mi derecha vea a la izquierda, etcétera. Pero esto que está diciendo ahorita Alfredo, pues sí me remite a un ayuno físico, Ujú. o no, Alfredo, o sea, no, o sea, sí es Cualquier al tipo de hecho de, tensión, ¿no? ah, Cualquier cosa que te cause esta tensión. Una Como decía abstinencia de Rocío, algo. sí, sí, abstenencia de algo, ¿no? o sea, no, No no habla alimento, pues, pero sí abstenerte de algo de tú, algo. Ajá. ¿no? O sea, a lo mejor de irte de, no sé, al cine y dices, Ajá. no, hoy me voy a Para un dedicar a esto. cinéfilo, ¿verdad? Para un cinéfilo, dile, no vas a ir este mes al cine y le va a causar tensión, ¿verdad? Exacto. Dijo el Y pastor, abstenerse de Facebook. Sí. abstenerte Abstenerse de de Facebook, Facebook, claro. sí, por ejemplo, sí, Sí. sí, sí, abstenerte de algo para entonces, como dice Alfredo, esta explicación, creas esa tensión, ¿no? Y esa resistencia, y entonces es donde te iluminas. Está explicado precioso, pero sí se refiere a algo en lo que te vas a abstener Ujú. Ajá. de algo físico, ¿no? Por Porque, ejemplo, no van a ver Harlan esta semana. por ejemplo, pero ¿cómo? Sí, a mí me decía mucho mi tía Gloria cuando estudié el ayuno con ella, lo que dijo Claudia, el ayuno no es para torcerle la mano a Dios y para obligarlo a que haga lo que nosotros le estamos pidiendo, pero el ayuno debe de ir acompañado con oración o el ayuno no tiene sentido. Exacto. O sea, como que es ayuno y oración. Eso fue lo que a mí, así me quedó siempre, es ayuno y oración. Entonces, cuando pensábamos en, pues sí, es que tenemos que ayunar, yo decía, bueno, sí puedo abstenerme de comer, a lo mejor todo el día, pero si voy a andar en otras cosas y voy a tener miles de actividades y cosas, las que sean, desde el quehacer hasta irme de paseo, pues ¿qué caso tiene mi ayuno?
si no voy a estar en oración, ¿no? Si no es un ayuno de, pues como le llaman, la palabra nunca me ha gustado, pero el recogimiento, ¿no? Si no es un ayuno en donde verdaderamente estés conectado y en tu oración y que esté, sobre todo cuando es un ayuno con algún propósito, buscando algo, porque como Cristo dijo, cuando los apóstoles no pudieron echar fuera a los demonios de un muchacho y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y entonces él les dijo, pues es que este género sale con ayuno y oración. O sea, como que sí vemos que está ligado la oración y el ayuno y que podemos ayunar con un cierto propósito, por algo que estemos buscando, pues que Dios como que nos respalde o nos avale, ¿no? Como una cosa así pues una liberación o algo que estés buscando que pues tengamos que hacer como Él lo hacía. Entonces, pues sí, siento que hay, como dices, varios tipos de ayuno y esa resistencia que debemos de crear para lograr iluminarnos, pues podemos sí hacerla, pero el ayuno debe de ir acompañado con la oración, ¿no? Así es. Si no, diría el pastor Alejandro, nada más estás pasando hambre. Sí. Exacto. Tú estás pasando hambre, sí. Totalmente de acuerdo. Fíjense que encontré aquí también una explicación de que sí es obligatorio ayunar. Y fíjense, este texto que encontré dice, el ayuno mandado por Dios como ley en el Antiguo Testamento es el ayuno del día de expiación. Está en Levíticos 16, 29 al 31. Combinado en esa ocasión con el día de reposo. Todo el pueblo debía ayunar un día completo para la purificación de los pecados. En ese día se ofrecía el sacrificio de un macho cabrío escogido entre dos, que de forma simbólica llevaba los pecados del pueblo. ¿A qué le suena ese día de expiación? Dice acá, sabemos que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ya hemos recibido el perdón por nuestros pecados. Jesús fue el Cordero perfecto y propicio a través del cual estamos sin mancha. Solo tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús como válido para nosotros, reconociendo que hemos pecado, que solo somos perdonados y limpios a través de él. Por esto el ayuno ya no es una imposición. Si eres hijo de Dios, no ayunarás porque se exige de ti. Pedirás dirección divina en cada una de tus situaciones y según el Padre hable a tu corazón, decidirás si debes o no hacer un ayuno. Hay un relato muy, bueno, aquí ya nos habla, hay muchos relatos de ayunos, ¿no? Y aquí es cuando dice el relato, cuando le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan sí ayunan? ¿Y qué les dijo él? ¿Cómo van a ayunar cuando están de boda? Cuando están de fiestas. Ya llegará el tiempo en que van a ayunar, ¿no? Pero sabemos que antes de que viniera todo el tiempo de Jesús, ¿verdad? De su sacrificio en la cruz, él ayunó 40 días y 40 noches. Dice, sin embargo, él no pedía a sus discípulos que ayunaran porque ellos tenían en ese momento, estaban de fiesta, ¿verdad? Dice que además también dice que ese no era el momento de ayunar. Jesús también les explicaba la diferencia que era entre los odres viejos, que no podían contener el vino nuevo, que representa el nuevo pacto a través del sacrificio de Jesús. Él traía algo nuevo, el perdón de pecados y la vida eterna. El ayuno y todo lo que se hacía por obligación bajo la ley pasa a ser hecho por amor y agradecimiento, ¿no? Entonces sí, como lo que estamos hablando ahorita, ya no es una imposición. Dice, ¿quieres acercarte más a Dios? ¿Deseas recibir dirección para alguna decisión? ¿Estás pasando por un tiempo retador en tu vida? Puede que sea un buen momento para realizar un ayuno. Pregunta a Dios si este es su deseo para ti. Y hay algo muy importante. Dice, bueno, aquí Sierra dice, no olvides que el Padre anhela que nos acerquemos a Él y nunca rechaza a los que le buscan. Pero igual platicando, por ejemplo, con Vero, mi amiga la doctora, dice, tampoco es para todos ayunar de alimento. No todos, a veces por su edad, por su condición, etcétera. No, dice, y me llamó la atención que aquí dice,
verifica con tu médico cuál es la mejor forma para hacerlo. Entonces, por ejemplo, Vero, mi amiga, pues es muy delgadita y mucho me dice, yo no puedo ayunar de alimento. De por sí ni come tanto ni nada. Entonces ella hace otro tipo, ayuna con otras cosas. Entonces sí, dice, el ayuno es voluntario. Elegimos ignorar por un tiempo la necesidad física de comer o de beber o de alguna otra cosa y nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios de una forma especial. Por eso, pues es un día que, como decían, yo tampoco puedo ayunar, por ejemplo, porque cuando estoy en mi semana, por ejemplo, nos dicen, vamos a ayunar 40 días, en la iglesia nos dicen. Pues sí, pero cuando yo voy a trabajar, de por sí voy comiendo, desayunando por ahí de las 12 del día, o sea, y no tengo tiempo de sentarme a orar, entonces ese ayuno no lo puedo hacer yo porque solo paso hambre, ¿no? Entonces, tiene uno que buscar, como dicen ahorita, esto que me causa esa tensión, eso, porque a lo mejor yo diría, ay, qué suave, pues sí, yo ayuno, sí que ni me cuesta, estoy acostumbrada a no desayunar y como ya bien tarde, pues sí, bien, pero no tuve tiempo de orar. Entonces, hay que buscar qué me causa tensión. Ahorita con ese ejemplo de Alfred, que pues sí, como decía mi mamá, no todo es que sea comida, porque a veces, a lo mejor, ni me va a causar ninguna tensión dejar de comer, pero sí va a haber otras cosas. Y entonces, fíjense que me llamó la atención mucho algo aquí que nunca me había fijado. Dice, la Biblia nos habla de diferentes clases de ayuno que nos va explicando aquí, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, el ayuno total, el ejemplo que ponen es del de Esther, dice, el ayuno total, dice, este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se come ni se bebe nada, el cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes. Dice, en la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. Y entonces dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí, dice Esther. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumple con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Verdad? Ahí ellos como y se ponen de acuerdo todos y ayunan, pero como comentaron ustedes, con un propósito, como decía May de la congregación, ¿no? Con un propósito, dice Esther, sus doncellas, Mardoqueo y todos los judíos de la ciudad de Susa estarían 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada antes de que Esther fuera a hablar con el rey. Ella iba a rogar por la vida de su pueblo. Vemos que eso ya es un ayuno muy radical, pero la situación era tan crítica que lo ameritaba, ¿no? Entonces, bueno, este es un tipo de ayuno. Un ayuno con agua, dice, este es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarse puede ser un poco más extenso que el ayuno total. Entonces, bueno, aquí dice que dice, se piensa que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días, justo antes de comenzar su ministerio, porque los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dicen que tuviera sed. Dice eso en Lucas 4, 1 y 2. Dice, hay personas que deciden incorporar jugos o frutas o agua para este tipo de ayuno con agua. Luego el ayuno parcial, nosotros le conocemos como el ayuno de Daniel, que es el que hemos hecho y el que hacemos ahí en la congregación es el ayuno de Daniel. Daniel dejó de comer comidas especiales, que eran las elaboradas por el rey, decidió no contaminarse con la comida del rey. Dice, también dejó de beber vino. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido ya que es menos radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no les permite realizar otro tipo de ayuno. Pero fíjense qué dice, en aquella ocasión, yo, Daniel, aquí va a leer Daniel 10, 2 y 3, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo este tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Fíjense qué cosa dejó también. Dice, este ayuno puede ser más extenso ya que se elimina solo cierto tipo de alimentos y desgasta menos el cuerpo. Hay personas que deciden dejar de comer carne, otros dejan de lado los postres, dulces o golosinas. Es bastante común beber solo agua en lugar de jugos o refrescos durante este ayuno. Entonces dice, bueno, pues ahí está, dice. La Biblia menciona otro tipo de ayuno que no tiene que ver con la comida. Se trata de dejar de lado por un tiempo cosas que no son alimentos.
Dice, por ejemplo, Daniel dejó de usar perfume cuando hizo el ayuno parcial. En Primera de Corintios 7:5 encontramos también el ejemplo de abstenerse de sexo en el matrimonio por un tiempo corto para dedicarse a la oración. Dice, esto debe hacerse de mutuo acuerdo por la pareja. Dice, hoy día vemos personas que deciden abstenerse del uso de redes sociales o de televisión durante unos días, ya que desean usar ese tiempo para profundizar más en su relación con Dios y enfocarse en buscar su voluntad. Dice, sea cual sea el ayuno que escojamos, lo más importante es dedicar tiempo a buscar más a Dios. El énfasis debe estar en pasar tiempo con Él, orando, adorándole y leyendo su palabra. Debe ser un tiempo en el que todo lo demás pase a segundo plano. Nos deleitemos en escuchar a nuestro Padre y en recibir lo que Él quiera dar. Así es que pues sí vemos que sí hay inclusive tipos de ayuno en la Biblia y que bueno, pues de acuerdo a esa explicación, ¿verdad? Que nos hizo Alfred y que hemos hablado todos de cómo lo vamos a hacer, pues es un acto de amor, es un acto de búsqueda, de intimidad con Dios y sí, ¿verdad? Para nosotros es un ayuno que a Dios le agrada. ¿Algún otro comentario del ayuno? No, era un No, comentario muy carnal. ¿Qué era? Que no vaya a ser que alguien quiera hacer ayuno de desodorante, por ejemplo. Pues si no se ponía perfume, me vino a la mente, perdón. Ese no lo vayan a hacer. No. Bueno, vamos a la siguiente porción que dice así. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruye, y donde ladrones entran y hurtan. Mas procuren hacer tesoros en el cielo, en el Shamayim, donde ni la polilla ni el moho destruye, y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque en donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. ¿Qué podemos decir de esto? Del tesoro, tesoros en el cielo. ¿May? Bueno, aquí yo lo que también entendí es que normalmente decimos tesoros y pensamos en dinero o pensamos en cosas materiales, ¿no? Que no te hagas de casas, coches, bla, 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 ¿no? Pero cuando el pastor habla de que en donde está ¿cómo dice? Se me fue, a lo último, tu corazón. Gracias. ¿Dónde está tu tesoro? Sí, él hablaba, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, él hablaba de todo en general, ¿no? O sea, a lo mejor del que hacía ejercicio y se sentía muy sano porque hacía ejercicio, pues igual se murió. Muy fuerte y muy musculoso, pero igual se murió, ¿no? O sea, en donde pones tu tesoro, ahí está tu corazón. Como que por lo regular uno lee esto y sí piensa mucho uno en las cosas nada más físicas, ¿no? Que no atesores mucho dinero, que no atesores que así bienes y casas y coches y todo, pero aquí es todo lo que atesoras realmente, que crees que te va, que estás, sí, que son tus tesoros. O sea, a lo mejor mi tesoro es mi belleza o mi talento, de cantar, lo que sea, o lo que sea que estés atesorando aquí, estás quitando tus ojos de lo que realmente debes de atesorar, ¿sí? De donde debe de estar tu corazón, sea lo que sea que estés atesorando, ¿no? Ok. Aileen, y luego Patti. Sí, me gusta lo que dices, Maida, porque creo que es muy cierto. O sea, si Jesús lo dijo es porque sí habla de que sí vivimos en una economía social en la que se valoran ciertas cosas, ¿no? Como lo que tú dices, igual y sí es, o sea, sí obviamente el dinero y obviamente también las posesiones o recursos, pero también cosas como el poder, la belleza, el talento, bla, 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 y todas estas cosas que creo que en nuestra economía o en nuestra jerarquía de economía social sí tienen un valor y un peso, ¿no? Y que sí es muy fácil distraerte. O sea, aquí se estaba diciendo como, wow, o sea, en realidad hay cosas que importan más, que van más allá y que es mucho más profundo, ¿no? También creo que es importante aquí recalcar que no es que eso es malo.
porque a veces sí como que nos vamos al otro extremo de, wow, todo eso es súper malo y satanizar como todo lo que significa vivir en esta tierra, ¿no? Simplemente es como tener súper claro de que todas esas cosas son temporales y no son seguras, se van a desvanecer y hay cosas mucho más importantes que son celestiales, que son seguras y que son permanentes, ¿no? O sea, para bien o para mal, esas cosas tú las puedes utilizar para que sea un esfuerzo simplemente temporal, que se va a desvanecer, como tú dices, ¿no? Me la viví haciendo ejercicio y tenía un cuerpo súper saludable, súper fuerte, pero al final eso no se ve conmigo, o sea, eso no es seguro, es algo que se va a desvanecer, lo cual no implica que hacer ejercicio o ser fuerte o saludable es malo, simplemente es cómo utilizas todas estas, digamos, estas moneditas que tienes para ir haciendo tu juego durante la vida, ¿no? Y, y creo que igual algo que me gustó mucho de esta parte es entender que la felicidad y esa como realización que buscamos como humanos o esa necesidad de sentirnos felices o como lo describen como ser feliz, pues no está en nada de eso. En realidad va mucho más allá y la Biblia nos enseña sobre el contentamiento, por ejemplo, ¿no? Que sí necesitamos tener un enfoque mucho más espiritual, mucho más celestial, mucho más eterno para realmente encontrar esa plenitud en esta vida, ¿no? Que solamente a través de el ver esas cosas celestiales, pues lo podemos obtener. Y algo que me gustó mucho en el estudio que estaba leyendo ayer es que bueno, un autor que olvidé anotar su nombre dice que cursos y todas las cosas que tenemos hoy en día en la tierra que son terrenales para bien y se las entregamos o sea, no entregársela a Dios de, wow, me deshago de todo y ahora yo no tengo nada, sino que utilicemos eso para cosas buenas, para cosas que van a expandir su reino, eso es entregárselo a Él y Él va a entregarnos todo lo que nosotros necesitamos. Es como un intercambio que en lo natural no tiene mucho sentido, ¿no? Porque dices, bueno, lo que tiene sentido es que lo que tengo lo utilizo para lo que quiero y ya. Eso es como lo que nos enseñan, pero en realidad es como, no le tienes tú que servir a tus bienes, deja que tus bienes le sirvan a Dios y entonces tus bienes te van a servir a ti. Amén. Amén, amén. Excelente. ¿Pati? ¿Tu micrófono, Pati? ¿Tu micrófono? ¿Ya? Sí, ya. Ok. Anoté esto que me gustó. Dice, es vital entender que a lo que tú consideres sublime, lo que para ti sea sublime, ahí está tu corazón. O sea, ahí está tu tesoro. Y a eso te vas a parecer. O sea, a lo que tú consideres que es tu tesoro, lo que es sublime, a eso te vas a parecer. Exacto. Dice, si tú pones tu corazón en Cristo, te vas a parecer a Él. Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? Que dices, ¿a qué te vas a parecer? Pues a lo que tú estás poniendo como tu tesoro. Entonces hay que poner los ojos en Cristo para parecernos a Él. Así es. Así es. ¿Alguien más algo de tesoros? Si no, aquí les voy a, dice que el Señor Jesús nos advierte que todos los tesoros que hagamos en esta tierra, pues están destinados a perecer, como decíamos ahorita todos, ¿verdad? Nos dice que están, como dice en el texto, todo lo que tengamos está expuesto, ¿verdad? A ser robado, destruido, consumido. Y me llama la atención que dice, aquí da una explicación de que en los tiempos bíblicos la ropa era considerada una de las mayores posesiones de la vida de las personas. Por eso es que les daban, y dice, y eso no está muy lejos de lo que vivimos actualmente, ¿no? A veces para la gente su ropa es muy importante. Y dice que por tal motivo las prendas de vestir eran codiciadas, porque en ese tiempo, cuando mucho las personas tenían 2 o 3, por eso cuando llegó el hijo pródigo, denle un vestido nuevo, ¿no? Por eso era la túnica de José, era tan codiciada por los hermanos.
Entonces, pues igual había en ese entonces la gente se iba por ese tipo de tesoros, ¿no? Que vemos cómo fue que ¿cómo se llama? Acán deseó el manto babilónico, ¿no? Y cuando lo vio, se lo llevó y causó una gran destrucción y muerte al pueblo de Israel por haber codiciado ese manto y haberlo guardado, ¿no? Entonces dice, igual, o sea, esto ha sucedido siempre y por eso Jesús les decía, no hagan eso, ¿verdad? Y aquí miren, en Isaías me gustó que dice Isaías 51:8. Dice, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos. Entonces dice, sí, desde el principio de los tiempos, dice en Eclesiastés 2:17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero tesoro? Y estamos hablando ahorita, pues, de los tesoros en el cielo, ¿no? Y estamos hablando quizá de utilizar, como decía Eileen, nuestros bienes para bendecir, ¿verdad? Aprendimos en el devocional que somos bendecidos para bendecir. Pero fíjense que encontré unos textos que me encantaron porque habla, fíjense de qué tesoros. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense ahí lo que está diciendo Dios acerca de su tesoro. Si nosotros diéremos oído a su voz y obedecemos, vamos a hacer su especial tesoro. Luego en Deuteronomio 28:12 dice, en cuanto a las bendiciones de ser obedientes a su palabra, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. O sea, ahí está hablando de que si nosotros somos obedientes a su palabra, Él nos abre, ¿verdad? El cielo. Ay, permítanme tantito, nos abre el cielo, ¿verdad? Luego dice en Proverbios 2:4, hablando, fíjense, está hablando de la sabiduría. Si como a la plata la buscares, dice, que buscamos la palabra de Dios, ¿verdad? Sus mandamientos, su sabiduría, su prudencia, su inteligencia, y la escudriñares como a tesoro. Ay, perdónenme tantito, porque colgué, pero me... ¿Así? ¿Nada más? ¿Nos deja? Perdonen, ahí viene mi comida y me están avisando. Dice, fíjense me encanta esta también, dice en Proverbios 8:21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Pero todo esto hablando de la sabiduría. Ya ven que hay toda una sección en Proverbios que habla de la sabiduría y la inteligencia. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Pero miren de Isaías 33:6, dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Y dije, wow, o sea, estamos aquí, todo esto estamos hablando de la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es mi tesoro, mi mayor tesoro? Dios, el temor de Jehová, dice, será tu tesoro. El temor de Jehová será tu tesoro. Y dije, pues sí, o sea, estamos pensando quizás en mis tesoros espirituales, pues es esa. Mi relación con Dios es lo más preciado que puede tener. Es mi mayor tesoro. Por eso es que digo, si estamos ahí, en esa relación con Dios, de esa manera íntima, profunda, no nos hace falta nada, ¿verdad? Dice que con Él lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada, aunque haya riquezas materiales, ¿verdad? No tenemos nada. Ayer platicaba yo con una persona que ha estudiado, que asiste a una congregación
y me decía, es que desde que entraron a asaltar mi casa, pues yo me compré una pistola. Dice, cuando me quedo sola en mi casa, aquí traigo a Rafaela, le puso nombre a la pistola. Aquí traigo a Rafaela, le digo, pero ¿serías capaz de usarla? Le digo, porque si no va a salir peor. El que entre a robar la va a usar contra de ti. No, me dicen, pues no, pero para que vean que tengo una pistola. Entonces le digo, pero esa no debe ser tu seguridad, ¿no? Y bueno, X. O sea, nos damos cuenta cómo muchas veces aparentemente estoy conociendo la palabra de Dios, aparentemente, pero no tengo ese tesoro, ¿verdad? No tengo ese tesoro que es tener mi relación con Dios y eso me da certeza, seguridad, confianza en mi presente y en mi futuro, ¿no? O sea, ese es mi mayor tesoro y lo que más me fascina es pensar que todo esto que estamos haciendo, estamos acumulando tesoro, estamos aumentando nuestra riqueza espiritual, porque en verdad no estamos deprimidos, no estamos angustiados, no estamos porque sabemos en quién hemos confiado, porque el temor de Jehová es nuestro mayor tesoro, ¿no? Entonces, eso me encantó que yo pudiera descubrir, y pues ese me lo busqué por puros textos, y sí me encantó esto, ¿no? Y qué tal, pues la parábola del rico insensato, ¿no? Que se pasa acumulando riqueza, la parábola que está en Lucas, y ya que se sienta muy feliz, ahora sí mis graneros llenos, ahora sí todo lleno, ahora sí me siento a darle rienda suelta a mi vida, y ¿qué le dice el Señor, verdad? Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para conmigo. Entonces, pues creo que parte de nuestro tesoro, mayor tesoro, es esa sabiduría, esa inteligencia que estamos pidiendo de lo alto, que el Señor nos está dando esa revelación para verdaderamente tener una relación íntima con Él, para escucharlo, para saber que somos hijos, que Él es nuestro Padre, que somos hijos, que Él es nuestro pastor y Él es el que bajo su cobertura es bajo la que estamos, y nos damos cuenta que no nos ha dejado. Desde que empezó esta pandemia, él dijo, volteen aquí, sigan instrucciones, aquí caminamos, ¿no? Y ese es nuestro mayor tesoro, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más al tesoro. ¿Aileen? Sí. A mí me llamó la atención la parte que dijiste, Sally, de que a veces, bueno, con esta historia de la pistola, de que sí, muchas veces la realidad es que el dinero sí representa poder, sí representa una herramienta en esta vida, ¿no? O sea, finalmente sí puede ser una forma de darnos seguridad, pero yo creo que, o sea, nosotros, como tú dices, la base está en realmente tener sabiduría, porque si tú tienes sabiduría, comprendes en realidad cuál es el propósito del dinero o de los recursos o de cualquier tipo de insumos que tú tienes disponibles hoy en día y que a lo largo de tu vida Dios te ha dado o te va a ir dando, ¿no? Entonces, yo sí quisiera como recalcar algo que he entendido, que es como que Dios realmente no tiene problema con que tengamos todos estos materiales, insumos, dinero, etcétera. De hecho, en realidad, Él quiere que tengamos materiales y dinero y recursos y habilidades, y no solo lo que necesitamos, sino aún más allá, que es lo que aprendimos con Prince, ¿no? O sea, con Dios y su presencia no puedes evitar tener éxito. O sea, Él te da, y no solo como suficiente, sino siempre más que suficiente y siempre sobreabundante. Pero el problema que Dios sí tiene es que nosotros poseamos esas cosas materiales en nuestra mente, en nuestro corazón, y que si algo nos pasa por las manos, en lugar de tener las manos abiertas, sea como, ok, cerrarlo y poseerlo y decir es mío, ¿no? Que finalmente esto proviene como de una mente de escasez y que no solamente aplica para estos recursos, ¿no? Quizás igual lo podemos ver en nuestras relaciones, cuando nosotros tenemos una mentalidad de es mi hijo, es mi esposo o mi esposa, es mi trabajo, es mi carrera profesional, es mi casa, etcétera. Todas estas cosas, cuando empezamos realmente a tener como que otra visión de cómo en realidad son, ¿no? Y la verdad es que la única forma de no tener esta mentalidad es cuando tenemos un corazón agradecido porque vivimos en contentamiento, ¿no?
que es como justo lo contrario, ¿no? Que finalmente, obviamente, tú solamente vas a tener los ojos y la capacidad de ver la realidad de las cosas y que no te falta nada y que realmente tu provisión y todo lo que tienes es porque Dios te lo da y siempre te lo va a estar dando porque Él es fiel y no depende de lo que hagas o lo que dejes de hacer. Como que tu mundo cambia, ¿no? Y tu forma en la que ves las cosas realmente te permite tener cada vez más capacidad para recibir más, ¿no? O sea, igual por eso la parábola de los talentos, o sea, Dios nunca le da nada a alguien que tiene miedo de perderlo, ¿no? Porque si tienes miedo de perderlo, eso habla de un contexto todavía atrás de cómo ves las cosas, o sea, que realmente tú ni siquiera tienes la capacidad de utilizar esas cosas para bien y lo que sea, por más poquito que te den, vas a tener miedo a perderlo porque nada más quieres guardar, acumular, porque hay un miedo, ¿no? No hay un amor. Y en realidad, cuando vemos las cosas desde la perspectiva y el lente de Dios, decimos, bueno, es que el amor de verdad no posee, o sea, si yo amo a mi familia, no la poseo, no quiero que sean mi hijo o mi pareja o y que sean de acuerdo como yo quiero. Si yo amo mi casa, no va a ser como yo quiero, no, al contrario, sí va a ser de la mejor, pero porque va algo más allá, algo que trasciende quien yo soy o lo que yo quiero. Y es lo mismo con el dinero, ¿no? Creo que en nuestra cultura sí se enseña una relación muy tóxica con el dinero, porque pensamos que el dinero que tenemos es de nosotros y lo poseemos. Y en realidad el amor verdadero libera, ¿no? O sea, liberar tu dinero significa que si yo estoy viviendo en amor, no lo poseo, sino que lo libero, significa que lo que estoy administrando es como, no tengo miedo a perderlo y al contrario, o sea, es como que inevitable que seas generoso, o sea, sí o sí, el dinero que tengas y los recursos materiales que tengas, los vas a utilizar atrás también porque Dios nos enseña del diezmo, ¿no? O sea, Dios no necesita nuestro 10% para hacer su obra. Finalmente, Él es dueño y señor de todo, ¿no? Realmente Él no necesita ese dinero, pero sí quiere que tú aprendas a vivir una relación con tu dinero libre y en amor. Y cuando tú realmente puedes dar un diezmo, que es una cantidad mínima, pero cuando lo das con las intenciones adecuadas y tampoco es regañado o con culpa o porque si no lo doy va a pasar o porque si no es desobediencia o bla, 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 sino porque realmente dices, este dinero ni siquiera es mío y no pasa nada, yo puedo dar y soy generoso y porque además tengo sabiduría para administrar mi dinero súper bien y porque Dios me está dando y siempre me va a dar lo que sea, ¿no? Y el que Dios esté proveyendo no significa que soy millonario o que soy pobre, o sea, va mucho más allá, ¿no? Entonces, ese realmente es el propósito del dinero, ¿no? También como que Dios enseñándonos desde pequeños, si crecieron en la iglesia o desde cuando sea que hayas llegado a una iglesia quizás, a tener esta relación más saludable con el dinero, ¿no? Porque culturalmente no se ve el dinero así. Y finalmente creo que igual otra de las cosas que aprendo cuando dice haz tesoros en el cielo es que en realidad sí hay un placer en acumular y en tener cosas, ¿no? O sea, finalmente sí te trae un placer tener una sala nueva o tener una casa nueva o lo que sea que puedas comprar con dinero, ¿no? Un viaje. Sí hay un placer, pero ese placer es temporal y se va a desvanecer, no es seguro. Pero cuando nosotros administramos el dinero y las cosas con amor y somos generosos, ese placer o esa trascendencia que estamos dándole a nuestro dinero, esa sí es segura y esa sí es eterna. O sea, si yo con 10 pesos me puedo comprar una paleta, bueno, tengo un placer de la paleta en el momento y listo, se acabó. Pero si yo con esos 10 pesos utilizo para hacerle un bien a alguien más, ese placer o esa trascendencia realmente sí va a ser eterna, ¿no? De lo que hice por alguien más. Entonces, es como tener en cuenta eso y saber que eso es como uno de los propósitos o el propósito principal del dinero, ¿no? Que finalmente tú puedes elegir qué tipo de placer quieres, ¿no? Y saber que, bueno, uno es temporal y se va a desvanecer y el otro es seguro y además estoy impactando la vida de otras personas, que eso es el amor, porque el amor no es, ay, nada más para que yo me sienta bien y yo me sienta completo, ¿no? Siempre el amor va a abarcar a otras personas y va a bendecir a las personas de maneras que ni siquiera son, que no le puedes poner un precio, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer eso, ¿no? Que sea que tienes un peso o 1 millón de pesos, tú puedes con eso
y tienes una responsabilidad como seguidor de Jesús de utilizar cada posesión en la tierra de la mejor manera posible. Entonces, de alguna manera, por eso somos administradores. Tú puedes utilizarla para cualquier cosa. Puede ser la paleta o puede ser otra cosa. Pero al final sí hay una repercusión, ¿no? Sí hay una responsabilidad y entender que pues, lo material no se va con nosotros a la eternidad, pero el trabajo que hicimos con lo material hoy en día sí se va con nosotros a la eternidad. Amén, amén, amén. Así es, así es. Fíjese que quería ya nada más leerles este texto que me lo salté y me encantó, en Colosenses 2, 2 y 3, que dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y yo creo que obtener la sabiduría y conocimiento de lo alto, como dice la palabra, pues nos va a dar eso que dice Aileen, ¿no? Tomar las decisiones correctas. O sea, el tener la sabiduría de Dios es hacer lo correcto, o sea, hacer las cosas a la manera de Dios. Y desde también con todo este estudio hemos aprendido que todo lo debemos hacer a la manera de Él, ¿verdad? Todo. El orar, el diezmar, el ayunar es a la manera de Él. Él estableció una manera y queremos hacerlo a su manera, ¿verdad? Pero cómo nos lo revela buscando esa sabiduría e inteligencia de lo alto, que pues es nuestro mayor tesoro, ¿no? Porque Él es el que nos va a dar esa guía para tomar esas decisiones, como dice Lynn, para poder desprendernos quizá de que, ay, es que ya pude juntar este dinerito, quiero esto, pero ver cómo podemos bendecir a otros, ¿no? Así es que pues, qué maravilla y qué bendición todo esto. Quiero preguntarles, ya es la 1 prácticamente, entonces si quieren, nos detenemos aquí, que ya es la 1, porque si nos vamos al siguiente tema, se van a ir otros 20 minutos, quizá más, entonces porque nos falta todo lo demás. La lámpara del ojo, la lámpara del cuerpo, o sea, nos faltarían desde el versículo 22, 23, 24, que es lo que según nos habíamos propuesto para hoy. ¿Qué opinan? Yo pienso que lo dejemos aquí, no porque no quisiera yo seguir, simplemente porque siento que el tiempo de cada uno que dispone, o sea, pues como que debamos de ajustarnos y saber que los sábados le dedicamos estas 2 horas y tener todas estas 2 horas, porque ahorita a lo mejor nos podemos seguir unos y otros dirán, pues yo ya me tengo que ir porque está X. Entonces siento como que nada más ser en ese sentido como ordenados y tener, ¿no? Y dedicarle eso. Yo me podría seguir, la verdad no habría problema, pero pues yo siento eso, que como que deberíamos de... Y por otro lado, hemos aprendido tanto. Ahorita todo lo que dijo Aileen, la verdad me hizo súper clic y yo creo que también tenemos que darnos ese chance de digerir esto, ¿sí? Porque si nos seguimos, entonces ya nos seguimos ahora la lámpara del cuerpo y y como que no nos damos ese tiempo. O sea, yo ahorita mi primera intención es regresar a las escrituras que leímos y volverlas a leer y como que escudriñar, o sea, como que ahondar un poquito más en los temas. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Ya la dije. Sí, está perfecto. Yo también estoy de acuerdo que sean las 2 horas, me parece excelente, porque así lo apartamos, ¿no? Ya somos intencionales en apartar este tiempo, respetar el tiempo, nadie nos está correteando, gracias a Dios, es papá el que nos lleva de la mano en los temas que quiere, y sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, tenemos que asimilarlo. Yo, así me pasa y regreso y vuelvo a leer y lo vuelvo a estudiar y es maravilloso ver todo lo que podemos aprender. Ahora digo, ¿cómo fui capaz de leer la Biblia tanto tiempo leyendo 3 capítulos diarios? O sea, ¿qué pensaba yo digerir de 3 capítulos, comerme 3 capítulos completos? O sea, no, si ahorita me va una semana en unos cuantos versículos. Entonces doy gracias a Dios que me puso el alto, que me puso un freno y dijo, no, más, vamos a cambiar la estrategia
¿verdad? Porque él es el que me puso en mi corazón, tienes que estudiar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y pues desde enero hasta acá ha sido de esta manera. Y la verdad que yo le doy gracias a Dios por todo esto, ¿no? Que estamos haciendo. Entonces sí, me parece excelente. Podemos seguir, dejemos esas porciones como ya vimos, podemos seguir buscando textos, podemos seguir buscando estudios, podemos seguir yendo a Biblias de estudio y vamos a ir ahondando más en lo que ya vimos y pues preparándonos para el siguiente, ¿verdad? Okay. Alfred, ¿quieres decir algo? Ah, habla. Míralo, no quiere hablar. Bueno, pues, ¿Me puedes dejar de grabar? Puedo dejar de grabar y ya, déjame detener aquí.